Bienvenidas. Muy bien, bien. Estaban atentos. Bueno, voy a contarles una historia, ¿sí? Real. Pero antes quería hacerles una pregunta. Si yo les digo que en 25 minutos termino este mensaje, ¿me creen? Ya la abogada, mi esposa tampoco me cree. Martín, ¿me cree? Gracias. Sí. Bueno, entonces no le cuento la historia. No, le voy a contar una historia real. Una persona, una mujer, ¿sí? Que no nació en una familia cristiana, recibió a Cristo, empezó a crecer. Y bueno, empezó a crecer, empezó a recibir a Cristo su familia. No fue para nada fácil todo su proceso de crecimiento, sobre todo con su esposo, que la hostigaba mucho, y bueno, y todo lo que puede pasar en una familia donde quizás hayas escuchado, ¿no? Donde uno recibe a Cristo y empiezan, parece que en vez de solucionarse los problemas, cuando uno quiere transmitir algo hermoso, empiezan los problemas, ¿sí? Entonces su contexto no fue para nada fácil. Pero tampoco fue fácil porque su contexto le generó crisis. Pero, ¿sabes? La historia termina que ella terminó fiel. Y la frutilla del postre fue que su esposo recibió a Cristo. Y la puedo contar y digo que es real porque se trata de mi amada. Ella fue fiel a pesar de... Fue fiel a pesar de su casa, que nadie era cristiano. Fue fiel a pesar de su contexto difícil, como les conté. ¿Sí? Y fue fiel a pesar de toda la crisis que eso le generó. Y me acordé de esta historia porque vamos a ver la historia de un hombre de Dios que también fue fiel a pesar de qué cosas, a pesar de su casa, a pesar del contexto y a pesar de las crisis. Esa persona es Ezequías. Y vamos a ver la historia ahí en Segunda Crónicas, capítulo 29, 30, 31 y 32. Así que está bien que no me crean, voy a tardar 25 minutos, se ríen. Pero vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Ahí decimos que Ezequías fue fiel a pesar de su casa. Vos fíjate, en el versículo 29 dice, Segunda Crónicas, capítulo 29. ¿Sí? Capítulo 29 de Segunda Crónica. Y se comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Sabes? Es importante cuando la Biblia marca que fue fiel o que hizo las cosas bien delante de Dios, como David su padre. ¿Saben? Eso significa que fue aún más fiel o hizo las cosas aún mejor que los reyes anteriores que han hecho bien las cosas. Cuando la Biblia marca como David, quiere decir que estuvo a la altura de David. David fue
el mejor rey de la historia de Israel, a pesar de sus errores, sus defectos, sus caídas, que todos podemos tener. Ahora, ¿por qué decimos que fue fiel a pesar de su casa? Mirá, si vamos un poquito más atrás, al capítulo 28, va a hablar de su padre. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. Dice, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas de los Baales, quemó también inciensos en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego. O sea, la idolatría al máximo, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos de los reyes de los sirios, los cuales lo derrotaron, y le tomaron gran número de prisioneros que los llevaron a Damasco, y fue también entregados en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Ahora, ¿por qué decimos que fue fiel más allá, o fue fiel a pesar de su casa? Porque si vamos más para atrás, su abuelo fue fiel, un buen rey. Su bisabuelo fue fiel, su tatarabuelo fue fiel, pero su papá no. Y él podría haber tomado, si bien puede haber sido influenciado por sus abuelos, él podría haber tomado a su padre como ejemplo, que es lo más cercano. Como hijos, ¿a quién miramos o a quién admiramos? A nuestros padres. Pero, ¿sabes? Él sabía que su padre no había hecho las cosas bien y había llevado a Israel a la ruina. ¿Sabes? Y su padre no fue fiel a pesar de su casa. No fue fiel a pesar de su contexto. Y tampoco fue fiel en las crisis. Porque fíjate que recién leímos que fue derrotado por los sirios y por el mismo rey de Israel. Pero fíjate las cosas que hizo cuando se encontró en crisis. Versículo 20 del capítulo 28. Cuando se encontró acorralado por los ejércitos, ¿sí? Por los enemigos, ahí habla también de Edom, dice, también vino con él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez. ¿Sabes? Cuando él se vio acorralado por los enemigos de alrededor, hizo alianza con el rey de Asiria. Una locura. Hacer alianza con un enemigo. Ahora, fíjate lo que pasó. Dice, hizo alianza con el rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. ¿Sabes? Le metió una presión económica, tanto a él, y por supuesto, ¿quién termina pagando? El pueblo. Dice, y no lo fortaleció, todo lo que le había prometido, no le cumplió absolutamente nada. Porque era enemigo. Fíjate, no obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová, destruyó la parte religiosa también. ¿Te das cuenta por qué decimos que Ezequías agarró un reinado, un Israel totalmente destruido? Fíjate, y la casa real, políticamente, destruidos también. Y los príncipes, para dar al rey de los asirios, dice, y los príncipes, dice, para dar al rey de los asirios, esto no le ayudó. Además,
Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. También pagó el daño espiritual. Porque fue en contra de Dios. En todas las cosas que hizo, lo digamos a leer recién, quemó incienso, pasó a los hijos por fuego, todas las abominaciones, le llama la palabra de Dios, que hacían los pueblos de alrededor de Israel, y que Dios había dicho que ni las practiquen, y mucho menos se junten. Pero él hizo alianza, y pagó las consecuencias. Mirad cómo agarró el reinado Ezequías. Y él sabía que había sido por el pecado de su padre. Ahí en el versículo 6 del capítulo 29 lo dice. Pero mirá la condición que estaba el reino. El versículo 8 dice: por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, por los pecados de su padre, por cómo había dejado la nación, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Tres cosas. Podríamos haber puesto palabras más fáciles, ¿no? Pero, ¿sabés? Cuando dice turbación, ¿sabés? La palabra turbado da la idea de un mar agitado, revuelto. ¿Te acordás cuando los discípulos estaban, le dice, no se turbe vuestro corazón? Da la idea de cuando estaban en el mar de Galilea, se desataba la tormenta y el viento pegaba por todos lados y la lluvia, y vos no sabés para dónde vas. No tenés norte, no tenés rumbo, no tenés objetivo, y así estaba el pueblo de Israel. Porque habían caído en ruina política, económica, religiosa, espiritual. Y cuando uno está en ruina espiritual, todo está mal. Fíjate, turbación, execración, simplemente maldición. O sea, Dios no podía bendecir a un pueblo que estaba dando la espalda. Jamás podemos recibir bendición cuando estamos de espalda de Dios. Y a veces es simplemente hacer lo que yo quiero, o vivir la vida cristiana como yo quiero, y no como Dios quiere. Mirá, dice, y escarnio, vergüenza. El pueblo había quedado avergonzado. El pueblo, su rey, sus costumbres, absolutamente todo, habían quedado avergonzados. ¿Sabes? Y así había quedado el reino. Pensaba lo terrible que es hacer alianzas con enemigos. O es hacer alianzas con amigos, a veces, pero que no tienen a Cristo, que con toda buena intención quizás pueden darnos buenos consejos, pero no son los consejos que Dios quiere. Y Santiago 4:4 dice que el que es amigo del mundo, ¿no? Se constituye enemigo de Dios, es automático. O estoy acá o estoy allá, no puedo estar con un pie adentro, un pie afuera. No quiere decir que no tenga amigos afuera, pero ¿para qué está el pastor? ¿Para qué están los líderes? ¿Para qué están los hermanos de la iglesia? Que son los que pueden guiarnos con consejos de la palabra de Dios. Que es lo único que sirve. ¿Ves? Y puedo llegar a terminar enojado contra Dios. Proverbio dice que el hombre tuerce su camino y luego, ¿qué pasa? Contra Jehová irrita su corazón. Siempre la culpa es de Dios. Viste que somos de echarle la culpa a uno, al otro y termino. Termino echándole la culpa a Dios y termino lejos de Dios. Y así agarró el reinado Ezequías. Esa fue la condición. Y mirá las consecuencias. Dice, y he aquí nuestros padres han caído.
Y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por eso. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo había caído en pecado. El rey Acaz lo había llevado al pecado. Y la palabra de Dios se cumple. La paga del pecado es, y habían caído, y esa esclavitud, habían caído espada, y los que no habían llevado cautivo. Y a veces vivir la vida cristiana de la forma que queremos. Nos empezamos a deslizar y empezamos a ser esclavos de determinadas acciones o costumbres que no parecen tan malas, pero que de a poco nos van alejando de Dios. Y podemos terminar como casa. ¿Sabes? Otra de las cosas que saqué en conclusión es que la fidelidad no es genética. La fidelidad no se transmite. Y la infidelidad tampoco. No hay ninguna seguridad de que tener un padre fiel signifique tener un hijo fiel. O al contrario. Ezequías rompió los esquemas. ¿Sí? Y fue fiel a pesar de su pasado. También Dios es un Dios personal y tiene algo con vos de manera personal. Ya con tus padres lo hizo, lo quiso y tus padres lo pueden haber cumplido o no, pueden haber vivido a la manera de Dios o no, pero ahora es vos. No es con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, y con tus hijos, cada uno con su relación con Dios. Y Ezequías fue fiel a pesar de su casa. Cuidado con la señal. La fidelidad no es genética, no es hereditaria. Pero no solamente fue fiel a pesar de su casa, sino también que fue fiel a pesar de su contexto. Como dijimos, encontró a Israel, a San Judá, por dicho, estaban los dos reinos divididos, Israel en el norte, se habían convertido a enemigos de Judá. Y él lo encontró en la ruina económica, espiritual, religiosa, de todos, de donde vos mires, material. ¿Sabés si tuvo que hacer una reestructuración total de todo el pueblo? Y no le echó la culpa a nadie, ¿eh? Simplemente vio la condición, reconoció de dónde venía y no dijo, no, porque mi papá, no. Él se abocó a lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que reestructurar en todas las áreas de Israel. Y yo pensaba, ¿no? Quizás si yo fuera Isaías y vería al pueblo en la pobreza, quizás diría, ¿qué hago? Y bueno, pongo una fábrica en el norte, pongo un supermercado en el sur, pongo para que el pueblo darle trabajo y empiece a estar mejor económicamente. Y quizás eso lo lleve a levantar el ánimo y lo lleve a buscar a Dios. Pero, ¿sabes? Ese es el camino inverso. No es la matemática de Dios. Y Ezequías eligió la buena parte, como María, ¿te acordás? ¿Y sabés por dónde empezó? Por la reestructuración y la restauración espiritual. Por donde tenía que empezar. Porque no hay otro camino. Lo demás es todo consecuencia. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primero Dios. A veces buscamos soluciones de manera, yo diría, natural o humana, y aún con años de creyentes, nos olvidamos de ir a la fuente. Es algo que Ezequías
no olvidó, y fue a la restauración espiritual. Mirá, fíjate cómo dice, todo empezó con un pacto, ¿eh? Fíjate al versículo 10, dice, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Ves? Él sabía que arreglando las cuentas con Dios, después todo se iba a acomodar. Fíjate que no solo empezó por él, Fíjate Ezequías. Primero, yo hice pacto. Y después se enfocó en los líderes. Mirá, dice, hijos míos, no os engañéis ahora porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros. Y le queméis incienso. Y después pasó a los levitas en el versículo siguiente. Y después pasó a los sacerdotes. Y empezó por la casa de Dios. Empezó por su corazón. Motivó a los líderes, pero empezó por la casa de Dios. Ese era su objetivo. El versículo 3 dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Ves? E hizo venir a sacerdotes y levitas, a todos los siervos de Dios. Fíjate que después de santificarse sacerdotes y levitas, dijo, ahora hay que limpiar el templo. El templo no solamente estaba lleno de telaraña y tierra, también estaba lleno de ídolos de madera, de piedra, todo lo que había agarrado acá como costumbre de los pueblos de alrededor. ¿Te das cuenta del peligro que es hacer alianza o juntarse? Tomar costumbre con aquellas personas que no tienen a Cristo, y no digo que no me tenga que juntar, no me tenga que mezclar, porque en mi trabajo puedo ser testimonio, pero cuidado con mezclarme y agarrar. Porque tampoco es tan difícil pegarse, ¿no? Hay que estar muy bien parado. Por eso es tan importante reconstruir o hacer las reformas de mi corazón, como lo hizo Ezequías. Tenemos a Cristo y Cristo empieza paulatinamente a cambiar nuestras vidas. Y me tengo que aferrar y hacer un ancla en cada cambio que Cristo hace en mi vida. Y eso es lo que me va a fortalecer, o lo que me va a ir fortaleciendo, ¿no? ¿Sabes? Pensaba, Ezequías se puso primero él siempre. Yo me tengo que buscar. Yo tengo que limpiar mi templo, es un templo del Espíritu Santo. Y, ¿sabes? Tuvieron 16 días para santificarse y para que el templo quede limpio. Y pensaba, ¿no? El perdón es instantáneo. Pero la sanidad de nuestras heridas, la reconstrucción de nuestras vidas, siempre va a llevar un tiempo. Y es progresivo. Y ¿sabes lo que me motiva y lo que me gusta? Que nunca dejamos de crecer. Porque el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará, la hará crecer, la hará madurar. ¿Hasta cuándo? El día de Jesús. ¿Ves? No podemos parar. Y eso me encanta y me motiva, porque siempre, el otro día hablábamos en Pedro, cuando me tocó hablar otra vez, vamos por más. Añadida a la fe y virtud, a las distintas cosas.
Y siempre es por más. Algunas preguntas. ¿Qué tengo que sacar de este año? ¿Qué costumbres? ¿Qué ídolos? ¿Sabés con qué luché cuando recién había recibido a Cristo? Y aún con años, ¿te acordás que teníamos una reunión en la tarde? Ay, cada vez que teníamos que salir para la iglesia empezaba el mejor para los y me tenía que cambiar y me iba murmurando contra todo lo que habían puesto de horario de la tarde, ¿no? Pero son decisiones que hay que tomar y poner las cosas en orden en lo espiritual. Y después todo lo demás se va acomodando. Y pensaba, ¿qué cosas tengo que limpiar todavía? ¿Qué ídolos hay en tu vida? ¿Qué cosas te cuestan arrancar? ¿Qué cosas me esclavizan todavía? Quizás no me tienen atado de pies y manos, pero viste, me voy y vuelvo. Me voy y vuelvo. Estoy en el sub y bajo. Porque es hasta el día de Jesucristo. O sea, heridas que todavía no sanaron, que van cerrando, pero todavía duelen. Y es hasta el día de Jesucristo. ¿Qué tengo que restaurar? ¿Ves qué cosas tengo para sanar? Pero, ¿sabes? A veces nos bajoneamos. No lleva tiempo. Tenete paciencia. Si Dios tiene paciencia para formar, vos y yo tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Y sabés, tener paciencia conlleva a no comparar. Porque si me comparo, se me va la paciencia, me bajoneo. Mirá, reformas que tuvo que hacer, ¿no? Fíjate, restableció los sacrificios, los holocaustos y las alabanzas. Y como consecuencia de todo eso, escuchá, se restablecieron las ofrendas. Mirá, versículo 20. Versículo 20 dice, y levantándose de mañana el rey Ezequías, reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Era su prioridad. ¿Cuál es tu prioridad cuando te levantas? Agarrar la palabra de Dios. Dice, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación. ¿Sabés? Como sacrificio por el pecado. Ezequías estaba llevando al pueblo y a toda la clase política y a todos al arrepentimiento, pero ¿sabes? No alcanza con el arrepentimiento. Porque lo único que cubría el pecado en ese momento era la sangre de los animales. Trayéndolo al día de hoy, si yo me arrepiento y lloro, pero no recibo a Cristo en mi corazón, por más que el arrepentimiento sea genuino, no creo en la obra de Cristo y no lo recibo como Salvador, no sirve absolutamente para nada. Porque no puedo restaurar mi relación con Dios. Porque Cristo es el único que puede limpiar mi pecado, porque el sacrificio de Cristo es donde tengo que poner mi fe. Porque es la única forma, la forma que Dios estableció para restablecer mi relación con Él. Y esto lo sabía Ezequías,
y en ese momento era la sangre de los corderos, para cubrir los pecados. Pero mirá, hicieron expiación por el reino, ¿no es cierto? O sea, hicieron expiación por lo político, hicieron expiación por el santuario, lo religioso, y por Judá, por la salud espiritual del pueblo, por todo eso. No se le escapó nada. No se le escapó absolutamente nada a Ezequías. Tenía todo calculado, todo planificado, pero no solamente, mirá, restableció los sacrificios, sino también restableció los holocaustos, quemar todo el animal hasta consumirse. ¿Sabés qué significa eso? Lo otro significa el perdón de los pecados. El holocausto significa la consagración, la entrega a Dios. Os ruego por la misericordia de Dios, dice Pablo, que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabes? Es la figura del holocausto. Mi entrega y mi consagración a Dios, que puede ser en un día determinado, sí, claro, pero después es cada día. Absolutamente cada día. Mirá. Dice, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Dice, y en ese momento, y cuando comenzó el holocausto, el versículo 27, comenzó también el cántico a Jehová, y toda la multitud adoraba. Y también, si seguimos leyendo, se restablecieron las ofrendas, después vamos a ver más adelante. Pero me encanta cómo termina el versículo 35, dice, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. ¿Sabes por qué? Porque empezaron por donde tenían. Cuando abro y entrego mi corazón a Dios, Dios obra. Dios limpia, Dios restaura, Dios cambia, Dios sana. Dice, y aparte de la satisfacción, se alegró de Ezequías y todo el pueblo. Pero lo que hizo Ezequías, todas estas reformas, llevó al pueblo, política, económica, material, pero sobre todo espiritualmente, a la comunión con Dios. Y fíjate el orden, ¿no? Expiación, perdón de pecados, holocausto, entrega y consagración. La adoración a Dios, porque la entrega produce adoración. Y después volvió a instituir la paz. Fíjate el capítulo 30. Dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y Menasés para que vinieran a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua de Jehová. Versículo 7 dice, no seáis como vuestros padres y vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová, vuestro Dios. Dice, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. Siempre que busco a Dios, la misericordia de Dios y la mano de Dios está presta para sacarme del pozo. Delante de los que tienen cautivos, sacarme de mi esclavitud. Dice, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis
a Él. ¿Sabes? Volver a establecer la Pascua era lo que tenían que hacer. Que se había perdido por la desobediencia de un rey, de un hombre. Restablecer la Pascua era recordar la salida de la esclavitud de Egipto. Recordar la cena del Señor. Es recordar como Cristo nos rescató de nuestros pecados, de la esclavitud y del infierno. Te das cuenta lo importante que eran cada una de las reformas. Pero empezó por la buena parte. Empezó por lo espiritual. ¿Sabes? Cuando empiezo por lo espiritual, ¿sabes? Restableció la comunión por el pueblo y el pueblo empezó a actuar. El capítulo 31 dice, y salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares hasta acabarlo todo. ¿Ves los cambios que Dios hace? Cómo baja la venda de tus ojos, de los míos, y empezás a dejar de lado todo eso que me contamina. Y hay cosas que todavía no vi. Y cada uno haga su evaluación. ¿Qué es lo que todavía a veces me ata? No solo me ata, lo que me ata me contamina. Y lo que me contamina, mata. El pueblo empezó a predicar, pero el pueblo empezó a ofrendar. Fíjate el versículo 3. Dice, el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde. Acordate que las ofrendas eran de granos, de animales, ¿no? Pero había que dar lo mejor. Dice, y para los holocaustos, los días de reposo, nuevas lunas. Dice, mandó también al pueblo que diese la porción correspondiente. Versículo 5, y cuando ese edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias. Versículo 6, también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades, dice, dieron del mismo modo los diezmos de vacas y ovejas que habían prometido a Jehová su Dios y los depositaron en los montes. Quiero hacer un paréntesis. Pensá en cómo estás ofrendando. Pensá en la cantidad. Pensá que, porque puedo hacer todos los sacrificios, pero meter la mano en el bolsillo y me saco toda esta parte y no le doy de comer a mi familia. Dios nos corta su mano. Para Dios no es difícil multiplicar por 3 o por 4 o por lo que sea. Y si Dios te pide, y usó la frase de Gerardo Latino, ¿no? Si Dios pide, Dios paga. Y paga bien, y paga abundante. Tal vez ayer estuvimos en una iglesia con mí y me encontré con un hombre, ya tenemos una amistad, un hombre grande, la familia empezó a recibir a Cristo y era reacio, argentino, y le venían a predicar, ¿qué queremos acá? Dale, habla lo que tenés que hablar. Yo vine a tomar mate, bueno, tomamos mate y quedé boca. Sí, durísimo. Y cuando empezó a ir a la iglesia, entonces, obviamente, todos ponían la bolsita, y un día lo empezaron a discipular y le dijeron, ¿vos ofrendás? Sí, yo ofrendo. ¿Cuánto ofrendás? Y yo ofrendo. ¿Pero cuánto ofrendás? 2 pesos. Ahora billete azul. Y bueno, yo ofrendo. Dice, no, mirá,
le empezaron a decir en esa iglesia, le enseñaban a dar 10, vos tenés que dar el 10%. Si yo doy el 10%, no puedo comer a mi familia. Bueno, mirá, que Dios es fiel, que yo un día estaba en la cama y se me vino eso en la cabeza. ¿Y sabes qué hice? Dijo, voy a probar a Dios. Voy a agarrar ese. Muy bien. Mentira que no le iba a dar comer a mi familia. Lo que era un desordenado, porque él compraba para su familia, para la familia de su hija y para la familia de su hijo. Iba al supermercado y compraba para todo. Y dijeron, mirá, no es una tan grande. Voy a probar algo. Cobré bien, preparé el diezmo y lo puse. Alquilaba, no tenía casa. Y empezó todo el lío con la casa, con los hermanos. En definitiva, él quedó con la casa. Empezó con un 10%, se quedó con un 100%. Es que Dios multiplica. Yo estoy ofrendando. ¿Sabes? Ofrendar también es adoración. Ahora, acordate el proceso. Son de pecados, entrega, alabanza, la recordación. Digo así porque acá tenemos la mesa de la esperanza. Y la adoración con el bolsillo. Y si vos lees, no era para Ezequías, ¿no? Era para los sacerdotes, eran para los que servían, eran para los evangelios, eran para el templo. Pero en definitiva, eran para Dios. Porque dice acá el versículo 6, dice, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. ¿Cómo termina la historia? Dice que sobraba. ¿Sabes por qué? Después leen los versículos que sí. No se va a hacer muy largo. Sobraba. Porque Dios fue y preguntó. Y también y se nos sobra. Lo juntaron en montones e hicieron como una habitación para guardar todo. Es que tenemos que crecer. La única manera de crecer, claro, más bienaventurados blancos, hermanos, las ofrendas son tan importantes como el servicio. Son tan importantes como la asistencia. No importa si como el correntino ganas mucho, no importa si sos jubilado. A Dios no se le aporta la mano. Porque cuando Dios pide, Dios paga. Y eso, ¿sabes dónde empieza? En la comunión con Dios. Me preguntaba si estoy siendo fiel con mi compromiso con Dios. En todo. Desde la comunión diaria, desde la confesión diaria, a la sorpresa. Quiero leer el versículo que dice, mirá, el 21 dice, en todo cuando emprendió el servicio de la casa de Jehová, el último del versículo del 31, dice, de acuerdo con la ley de María, buscó a su Dios, Ezequías, ¿no? Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Fue prosperado él? ¿Fue prosperada la economía? ¿Fue prosperada el templo, lo religioso, espiritual? Porque empezó
Pero mira, falta un punto y si no se me va a inundar. Ezequías fue fiel a pesar de, fue fiel a pesar del contexto, fue fiel a pesar de la crisis. Porque cuando las cosas empiezan a ir bien, ¿quién aparece? Pueden ser las mismas personas, decía Satanás. Y lo peor puede ser tú. Mira, el 32 dice, después de estas cosas, dice, y de esta fidelidad vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá. Y mirá lo que hizo Senaquerib. Versículo 10. Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros? Empezaron a gritar al pueblo desde afuera. Dice, no os engañe Ezequías. Siempre el ataque son contra las autoridades. Dice 13, ¿no habéis sabido, dice, lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones librar su tierra de mi mano? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? ¿Sabes? Estas son todas cosas que de afuera este hombre trataba de desmoralizar al pueblo, pero a veces, como dije antes, mi mente empieza a tirar abajo. Dice, y otras cosas más, dice después, no se engañe Ezequías. Además de esto, escribió cartas de blasfemia contra la ciudad de Israel, dice 7, y hablaron contra el Dios de Jerusalén. Ahora, ¿cómo se defendió Ezequías de esto? Mirá el versículo 2. Viendo Ezequías la avenida de Senaquerib, dice, tuvo consejo con sus príncipes. No hizo alianza con los de afuera. Agarró a los de adentro y pidió consejo. Fíjate el 5. Después con ánimo resuelto, ¿no? O sea, no dudó. Y edificó muros caídos, hizo alzar las torres, otro muro por fuera, fortificó además a Milo, dice, e hizo muchas espadas y escudos. ¿Ves? Tomó consejo, planificó y también actuó. Y habló a los capitanes y de última animó al pueblo y dice, esforzaos y animaos y no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, dice, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Dice, porque con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear. ¿Cómo me preparo contra eso? Escudos y espadas. Esta es mi espada. Y este es mi escudo. Cuando leemos Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, toda la armadura de Dios. Las promesas de Dios. Esas son mis escudos. A veces ahí me estoy acordando del versículo ahí en Pedro que dice, resistir al diablo y mirad vosotros. ¿Sabes? La Biblia me llama a resistir al enemigo, no a pelear. Tened cuidado con pelear. Como decimos, estamos locos. Tengo esto para defender. Y Ezequías se defendió, no peleó. Fíjate que dice, pidió consejo, planificó, actuó, confió. Dice en el versículo 8, dice, con nosotros está Jehová. Pero mirá el 20. Mas el rey Ezequías, el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Saben qué? Dios hizo el resto. Dios hizo el resto. Dice, Jehová envió un ángel y murieron ahí no sé cuántos, 185.000.
Y así salvó el 22 Jehová a Ezequías. Y sin muchos, el 23, trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová, ricos en presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de las naciones después de él, porque hizo lo que tenía que hacer, empezó por donde tenía que empezar. Un rey humilde, porque fue obediente a Dios. No quiere decir que sea flojo de carácter. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta, a veces nuestro corazón somos de tomar las cosas por nuestras manos, como decía Adrián en la cena, ¿no? Y nos creemos que las sabemos todo y podemos y hacer las cosas de taquito, y de taquito nos hacemos un gol en contra. Termino. Fidelidad a pesar de. Quizás un día no sabe lo que es mi paz. No, es imposible vivir. Y mi contexto, ¿sabe lo que es mi laburo? ¿Sabe lo que es salir acá? Sí, y las crisis que tengo yo, crisis de fe, crisis por salud, crisis por lo que sea, crisis económica, financiera, empezar por donde tenés que empezar. A buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo se añadido. Y terminar bien. Porque si Ezequías fue fiel, si mi hermana pudo ser fiel, a pesar de vos y yo, podemos ser fieles. No hay excusas. Más allá del contexto o lo que te toque. ¿Sabes dónde empezó todo? Vamos al principio. 29:8. Empezó por Ezequías. Corazón. Y ahí es donde yo como. Y llegó a todo un pueblo a la comunión y a la adoración a Dios. Dice el 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros, no sé por qué momento estás pasando, pero Dios me llama a ser fiel a pesar de. ¿Y se puede? Voy a decir Ezequías, pero pudo mi hermano, puedo yo, y podemos. Quizás hace falta empezar por el principio, ¿no? Hacer un pacto con Dios y decir, y acá era un borrón. Oramos. Quizás es el momento de hacer un pacto con Dios en tu casa, tu contexto, de las mías. No se puede. Lleva tiempo, pero disfruto. ¿Por qué no hacer un pacto con Dios? Decirle, Dios, yo quiero ser fiel, a pesar de. Vivimos tres cosas, pero quizás tu mente venga por prepararme. Dios, ayúdame a prepararme, a defenderme. Dios, así me recordar tus promesas. Pero quiero hacer borrón y cuenta nueva. Así que vos, a Dios, palabras, como quieras. Renovar tu pacto. Todo lo demás va a ser consecuencia de ese pacto, como le pasó a Isaías. Señor, gracias por este día y por tu palabra.
Gracias por la vida de Ezequías, porque nos motiva a ser fiel y que se puede. Señor, a pesar, ayúdanos a las fuerzas. Se nos recordamos con fuerza. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.